está? Les da la bienvenida a este evento internacional denominado Elecciones en Paraguay. Yo soy Estanislao Molinas y hoy voy a tener el agrado de estar moderando para ustedes, para que podamos comprender de manera clara esta situación que se está viviendo hoy a nivel Latinoamérica. Voy a dar una breve introducción respecto al tema. 13 candidatos competirán por la presidencia de Paraguay en los comicios del próximo 30 de abril de 2023, una cifra inédita en este país, que celebrará este año sus séptimas elecciones generales desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. Los binomios presidenciales fueron definidos previamente en elecciones internas el 18 de diciembre de 2022. Conforme a la legislación electoral paraguaya, se celebrará una única vuelta electoral en la que el ganador de la elección presidencial será el candidato que obtenga el mayor número de votos. El binomio electo asumirá el cargo el 15 de agosto de 2023 y dejará el mismo en agosto de 2028, sin posibilidad de reelección. Estos van a reemplazar a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez del Partido Colorado, que gobiernan desde el 15 de agosto de 2018. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar brevemente a comentar quiénes son los disertantes de nuestro día de hoy, que tenemos el agrado de compartir con Gabriel Romero, que es máster en asesoramiento de imagen y comunicación política en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Además es consultor independiente, socio gerente de AHN SRL Pazline Paraguay, en la organización de eventos multitudinarios en la producción de ellos mismos. Desde el año 2018 a la actualidad es asesor externo del senador Carlos Gómez Celada. En segundo lugar, contamos con Eduardo Nakayama, que nació en Asunción el 13 de agosto de 1979, es abogado especialista en Derecho de Seguros por la Universidad de Salamanca, posgraduado en Dirección Estratégica por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires y máster en Historia por la Universidad de Paso Fundo en Brasil. Ejecutivo del sector asegurador, es consultor de empresas paraguayas y extranjeras, ex candidato a la Intendencia de Asunción y actualmente es candidato a senador por el Partido Liberal. Está casado con Gilda Velázquez, tiene 4 hijos y es hincha del Club Cerro Porteño. Por último, pero no por eso menos importante, pasamos con Víctor Ocampos Linares, economista egresado de la Universidad Nacional del Este, con especializaciones en didáctica universitaria, como también en finanzas. Posee un diplomado en auditoría y control interno, y actualmente se desempeña como supervisor financiero en una empresa dedicada al rubro de instalaciones eléctricas industriales y realiza proyectos de viabilidad financiera en el sector privado. Además, es el autor del libro Apuntes no matemáticos de economía. Una vez que ya conozcamos a nuestro disertante del día de hoy, voy a explicar brevemente la modalidad que va a seguir el evento. Dotaremos de 15 minutos a cada uno de los oradores. Mientras los oradores están desarrollando su exposición, les recuerdo que pueden dejar sus consultas o dudas en el chat, que serán respondidas luego. Teniendo esto en cuenta, vamos a dar pie, ahora sí, al comienzo del evento. Vamos a comenzar con Gabriel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por el espacio que nos están brindando. Bueno, voy a compartir pantalla de una presentación que tengo. Un ratito. Bueno, quiero empezar con una introducción, quiero ponerles en contexto de las últimas 7 elecciones que tuvimos en Paraguay. El proceso democrático, digamos que empezó en 1989, luego de la caída de Stroessner, como bien mencionó Estanislao en el inicio. Quiero hacer un repaso de los resultados de esas elecciones, como para que tengamos en cuenta cómo es la división de porcentajes entre la oposición y la ANR en Paraguay en un histórico. En el 89, al recién derrocar a Stroessner, el general Andrés Rodríguez, en esa ocasión hace un 77% de los votos, por ser el artífice, digamos, el libertador. Entendemos que, bueno, la población en ese entonces eligió a Rodríguez como el presidente. Laíno fue el candidato del Partido Liberal en ese entonces. En el 93 podemos hablar por primera vez ya de que hubo 3 candidatos, en donde hubo fuerzas ya importantes de la oposición. En ese año, Juan Carlos Guasmosi gana la elección con el 41,78
Domingo Laíno y Guillermo Caballero Vargas suman en ese entonces el 58%, dando ya visibilidad de que la oposición estaba agarrando fuerza y que en caso de ir aliados o generar una concertación, podría ser una fuerza ya que compita mano a mano con el Partido de Colorado. Cosa que se dio en 1998, pero ese año también hay que tener en cuenta toda una previa de lo que fue el Lino Oviedo en ese entonces con el UNACE y peleas internas que había con el arganismo. Entonces es como que se generó una expectativa muy grande por esas elecciones y el coloradismo, digamos, que captó la atención de todos sus seguidores en ese entonces. Y bueno, lograron una participación con votos del 55% con la oposición que fue representado por Laíno y Filisola, que fue una alianza de Partido Encuentro Nacional y Liberales en el 98, quedando ya, digamos, a un 10% nada más de distancia de los colorados. En el 2003 sí podemos ver ya una diferencia, digamos, más grande de toda la suma de la oposición en la torta, logrando Nicanor el 38,3%, el Partido Liberal con Yoyito Franco en ese entonces, logró una buena campaña y Pedro Faúl en el 2003 también creo que llegó por el 18%, que era representante del Partido de Patria Querida. En el 2008 se da el zarpazo que se da por miles de situaciones que se dieron en ese entonces previo a las elecciones. Se da la liberación de Lino Oviedo, lo que hace que las elecciones, aparte de tener a los colorados como Nicanor, como Blanca Ovelar, la representante del Partido Colorado en ese entonces, también se tenía en el espectro político a Lino Oviedo y también a Fernando Lugo. Entonces la oposición logra, en ese entonces, sumando ya a Oviedo los votos del UNAS en ese entonces, un 68,25, dando ya la pauta de que una oposición unida puede lograr el gobierno. En el 2013, sin embargo, ya vemos la torta bien partida, casi a la mitad. Con el 48% se impone Cartes y con el 51% la oposición, que estaba compuesta por Efraín Alere, en la gran mayoría de los votos, luego Mario Ferreiro y otros candidatos que fueron menores. A ver. En el 2018, que fueron las elecciones que llevaron a Mario Abdo al poder, bueno, la diferencia ya fue mucho menor. Vemos que el porcentaje de votos logrado por Mario Abdo fue de 46% y la oposición unida logra un 48,40%, lo que nos da a entender que la oposición como fuerza, cuando va unida, tiene grandes posibilidades de lograr el poder. Otro punto que me parece importante señalar acá es el porcentaje de participación en estas elecciones, porque luego vamos a reforzar esta idea más adelante. El porcentaje de participación del 89 al 2018 fue variando, pero en promedio, digamos que fue de 65%. En la última elección tuvimos una participación del 61,2%, lo que, bueno, digamos, va a influir más adelante en los comentarios que voy a hacer próximamente. Los candidatos para las elecciones actuales que tienen grandes chances de lograr la presidencia, cualquiera de los dos, son Efraín Alere y Santiago Peña, son los candidatos principales y los que generan, digamos, permanente atención por parte de los medios y de la ciudadanía. Luego se tienen tres candidatos, digamos, independientes que también captan cierta atención, que es Paraguayo Cubas, más conocido como Payo Cubas, que digamos aparentemente sería la tercera fuerza, por lo que se puede apreciar en algunos números y estadísticas que se están manejando en cuanto a encuestas. Euclides Acevedo, quien fue ministro de Mario Abdo, ministro del Interior y ministro de Relaciones Exteriores, hoy se presenta como alguien
independiente, una cosa un poco extraña, pero bueno, fue parte del gobierno de Mario Abdo. Y luego José Luis Chilaver, que bueno, siempre demostró su interés en la política. Y bueno, la verdad que carrera política en Paraguay no tiene mucha, pero es uno de los candidatos que se está presentando como una fuerza que puede llegar a captar el interés de los independientes. Acá quiero compartir con ustedes datos electorales claves en cuanto a esta presentación, teniendo en cuenta los votos duros que tuvo la ANR en diciembre en las primarias o en las internas. Ellos tuvieron aproximadamente 1.200.000 votos, lo que equivale a un 26% del padrón electoral. El PLRA, sin embargo, digamos que hizo casi 600.000 votos, lo que es 12,3% del padrón nacional. En total, ambos partidos movilizan casi 1.800.000 votos en un padrón de 4.800.000 inscritos, es decir, solamente el 37,24% del padrón. Haciendo un promedio de las últimas 3 elecciones, podríamos calcular una participación del 64,5 o 65, que serían unos 3.100.000 votos en totalidad, y como máximo un 70%, lo que serían aproximadamente 3.360.000 votos. Esto le daría la posibilidad a la oposición de conquistar entre 1.300.000 votos a 1.500.000. Es decir, el 27 o a 33% de votos independientes o afiliados a otros partidos políticos. Ahora quiero entrar, como tiene que ser un poco corto, todo ya acotado, lo estoy tratando de hacer un poco rápido sin entrar mucho en detalle, después dejamos eso para las preguntas. ¿Cómo es la presentación de la campaña de Alegre y de Peña? Vamos a estudiar un poquito. El eslogan principal de Alegre en esta campaña es "El cambio ya llega". El estratega principal es Antonio Solá, quien ya asesoró a Efraín en el 2013 y participó en otras campañas como la de Vicente Fox en el 2000, que fue una campaña importante para derrotar al PRI a través del PAM, ¿verdad? Álvaro Uribe en Colombia en el 2002, Bachelet en el 2006 y en el 2013. También teniendo en cuenta que Alegre cuenta con asesores de Brasil, quienes manejaron la última campaña de Fernando Haddad para gobernador del estado de São Paulo. El eslogan es el cambio, principal de campaña es "El cambio ya llega", y la estrategia de campaña, a mi criterio, es una campaña de contraste. La estrategia de contraste, digamos que es, acá como los ejemplos que estoy describiendo acá, es la comparación de políticas específicas con la exploración de diferencias en los antecedentes y cualidades personales de los candidatos. Esta estrategia también incluye la utilización de propaganda negativa, destacando los errores o fallos de Peña, ¿verdad? Efraín Alegre permanentemente habla de sus propuestas en comparación o en detrimento, digamos, de lo que ofrece Peña, y también hace siempre hincapié en la campaña de los errores que estamos viendo que Peña, la verdad que está cometiendo uno tras otro, pero luego podemos entrar en detalle cuando hablemos con las preguntas. El factor clave de esta campaña de contraste es presentar la información de manera clara y objetiva para que los votantes puedan tomar una decisión informada, centrándose principalmente en las diferencias legítimas y en las cuestiones políticas, tratando de no atacar a Santiago Peña en sí. Creo que eso está planteando muy bien la campaña de Efraín. Está con propuestas, está presentando ideas claras de lo que van a hacer una vez que lleguen al gobierno, y no es, digamos, una campaña que ataca solamente como se dio quizás en años anteriores en otras campañas. La campaña de Peña utiliza el eslogan "Vamos a estar mejor". El estratega de campaña internacional es Marcelo López, argentino afincado en Chile, destacado por su metodología sociosemiótica para procesos políticos. Participó en campañas de Sergio Massa en las elecciones del 2015 y de Solá en las elecciones presidenciales del 2007. Pero un tema que creo que es también importante aclarar, entiendo que Marcelo López ya no continúa dentro de la campaña, y se está manejando esto con asesores locales, que son Rodney Acevedo y Juan Carlos López Moreira. Ellos son los asesores principales ahora, según la información que yo tengo al menos.
El eslogan de campaña es "Vamos a estar mejor", y la estrategia de campaña, para mí son dos. Utilizan dos estrategias de campaña: una campaña positiva, que es la oficial, digamos, donde Santiago Peña intenta dar una imagen positiva, y luego una campaña de ataque que es, digamos, parte de la campaña no oficial, que se realiza a través, digamos, de los medios afines al cartismo sí, al cartismo. La campaña positiva se enfoca en destacar la fortaleza y cualidad de Peña, presentando soluciones y propuestas para los problemas que enfrenta la sociedad. La comunicación intenta ser clara, directa y accesible para todo tipo de votantes, utilizando un lenguaje fácil de entender y libre de tecnicismos. Esto, por ejemplo, se ve en esta propuesta que lanzan, que es el Ceausescu, digamos, con un lenguaje un poco extraño para propuesta, pero intentando captar la atención de la gente de clase baja, que es la más afectada por el Chespi, digamos que son drogas que están muy en boga aquí en Paraguay. Intenta mostrar una imagen optimista y esperanzadora del futuro, destacando los aspectos positivos del país, enfatizando el potencial de la sociedad. Y la parte de la campaña negativa de Peña y del cartismo es realizada por los medios afines al expresidente Cartes, por medio de sus influencers, principalmente en medios de prensa y redes sociales, en donde la comunicación es agresiva, sensacionalista, y utiliza un lenguaje ofensivo, digamos, ¿verdad? Rayando ya lo engañoso, desacreditando permanentemente al otro candidato. Con esto lo que se busca es desmotivar a los votantes, generando una percepción de que todos los políticos son igualmente corruptos o incapaces, y intentando establecer que la elección no hará ninguna diferencia. En cuanto a las chances de ambos candidatos, para mí las chances de Efraín Alegre son altas si la participación general supera el 70%. Mi estimación es que el voto duro colorado no pasará de 1.200.000, o sea, 1.250.000 electores. Yo no creo que pase de eso. Sería el techo. Entonces, el Partido Liberal y la Concertación tienen digamos, la misión de tratar de hacer por lo menos 1.300.000 votos como para hacer una diferencia con respecto a Peña. Otro tema que aumentaría las chances alegres es que la guerra entre Fuerza Republicana, que es el sector del oficialismo actual de Mario Abdo, y Honor Colorado, que es el movimiento de Horacio Cartes, continúe hasta el final. Las probabilidades de que esta guerra continúe aumentan las probabilidades de dispersión de votos considerablemente. Una parte clave que se podría dar este año por la cantidad de jóvenes que en 5 años se empadronaron al padrón nacional, es que del 53% que se tuvo de participación en el 2018, del voto joven de 18 a 29 años, se aumente en esta ocasión en esa franja etaria a un 70%. Esa podría ser la diferencia clave para que Efraín pueda ganar las elecciones. Las chances de Peña, sin embargo, son altas si la participación general no supera el 65%, porque el voto duro colorado es más fiel, participativo, y también, digamos, tiene más afinidad con la estructura que tiene el Partido Colorado, ya aceitada, y con la gimnasia de años de elecciones, que bueno, la tienen bien, digamos, practicada por todos sus participantes. Si la campaña de Alegre no logra polarizar la elección a dos candidatos, que es el objetivo de la campaña de Alegre, y los otros candidatos como Payo o como Euclides Chilaver suman, digamos, una cantidad de votos, o por lo menos captan la atención de la gente, en el objetivo de Peña de llegar a la presidencia es muy factible. El tercer factor para aumentar las chances de Peña
es que ya no sucedan más escándalos de corrupción, nombramientos de parte de la embajada americana o sanciones más fuertes, como un posible pedido de extradición al expresidente Cartes, que es algo que está latente acá en Paraguay porque, bueno, tuvo sanciones económicas por parte de la OFAC muy fuertes a sus empresas y se teme por parte de los colorados especialmente que la posibilidad de la extradición es algo que podría darse, no se sabe cuándo, pero en caso de que suceda antes de las elecciones, eso sería catastrófico para las ambiciones de Santiago Peña. Y eso es un breve resumen de lo que es digamos, un pantallazo de las elecciones en Paraguay. Quise entrar con la parte histórica para que se tenga en cuenta cómo son los porcentajes de oposición y la ANR. Y creo que las chances realmente están muy mano a mano. Creo que vamos a tener un caso similar a Petro en Colombia, a la calle en Uruguay, a Boric en Chile. No va a ser una elección en donde van a haber grandes diferencias. No creo que se saque más del 5% siquiera. Entonces creo que va a estar muy peleado y bueno, quedo abierto a cualquier consulta luego de la exposición de los otros expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aportación, Gabriel, muy valiosa. Seguimos con usted, Eduardo. Adelante. Está muteado, Eduardo. Ahora sí. Ahora, Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan allí? Sí, sí. Bueno, sí, perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias, Estanislao, Alberto, por la invitación a participar de este conversatorio. Felicitaciones a Gabriel por la excelente exposición que hizo sobre las elecciones en el periodo de transición democrática y sobre todo por la posibilidad de compartir con colegas del pensamiento en Argentina y de otros lugares que también nos están siguiendo lo que estamos viviendo ahora en estas elecciones que también serán históricas sin lugar a dudas por la expectativa que se crea por los últimos acontecimientos que han de alguna manera cambiado el panorama de unas elecciones que hace un año el Partido Colorado pensaba que era pan comido, ¿verdad? En realidad, una seguidilla de sanciones que hace tiempo venían anunciándose por parte del gobierno de los Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes por actividades ilícitas o su relacionamiento a actividades ilícitas. Y lo más grave de todo es, y sabemos que los Estados Unidos en ese sentido no tienen, digamos, mucho margen de conversaciones cuando se trata de terrorismo internacional, ¿verdad? Es decir, se puede hablar de narcotráfico, se puede hablar de contrabando, se puede hablar de muchas cuestiones, pero cuando la situación también involucra a una persona o la vincula a hechos del terrorismo internacional, lógicamente para los americanos esta es una cuestión sumamente grave, ¿verdad? Y tanto el expresidente Horacio Cartes como el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, han sido vinculados con el Hezbollah, que como ustedes saben es una milicia terrorista en el Medio Oriente, ¿verdad? Yo no diría ya de una nación solamente, sino porque tiene, digamos, adeptos de muchas nacionalidades, pero que básicamente tienen como objetivo y enemigo común a Israel, hizo que realmente esto se moviera bastante como un avispero, ¿verdad? Y aquí la cuestión de la eventual extradición del expresidente Horacio Cartes se habla de una inminencia, ¿verdad? Lo que probablemente el gobierno de los Estados Unidos no quiera llevar adelante ahora en este momento a 20 o menos de 20 días de las elecciones es un
un movimiento de ese calibre para evitar que se hable lo que de hecho ya los adeptos al oficialismo vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo, de que los Estados Unidos han intervenido directamente en el proceso eleccionario paraguayo, ¿verdad? Con esta serie de sanciones. Pero aquel que conoce medianamente la realidad paraguaya sabe perfectamente que esto responde a una cuestión de hace décadas de actos y hechos muy graves, ¿verdad? De vinculación al crimen organizado de Horacio Cartes y de su grupo, ¿verdad? Incluyendo su grupo de empresas, varias de las cuales fueron sancionadas por el Tesoro de los Estados Unidos e incluidas en la lista de la OFAC, con organizaciones criminales de la región afincadas en nuestro país. Me refiero principalmente al primer Comando Capital de Sao Paulo y al Comando Vermelho de Río de Janeiro, ¿verdad? Ambos con presencia plena en la República del Paraguay desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esa situación hizo que se hable de que la ruta del cigarrillo, de acuerdo a las investigaciones de la Comisión Bicameral que ha investigado el caso, ¿verdad?, concluye de que la ruta del cigarrillo es la misma ruta del tráfico de armas, es la misma ruta del narcotráfico y también la vinculación directa con el lavado de dinero, que es otra de las acusaciones que pesan sobre este grupo, que tiene una vinculación política básicamente desde la candidatura de Horacio Cartes a la presidencia de la República, con una modificación sustancial de los estatutos del Partido Colorado allá por el año 2012, cuando, y eso fue mencionado por el gobierno estadounidense, cuando bajo sobornos consiguió alterar el estatuto bajando el requisito de la antigüedad en la afiliación de 10 años para 1 año para postularse a la presidencia de la República. Entonces, esa modificación en los estatutos del Partido Colorado, un partido tradicional que yo suelo asimilarlo mucho al Partido Justicialista o al peronismo en la Argentina por las similitudes que tiene, ¿verdad?, hizo que se tomara una señal de alerta, y a partir de allí el gobierno estadounidense, que ya estaba investigando esta cuestión de los cigarrillos, profundizara esa investigación en los últimos años, luego de un lapso de tiempo en el cual dejó esto de lado por razones obvias, porque el señor Cartes estaba como presidente de la República, pero posteriormente, cuando continúa, digamos, con su intención de tener una participación activa y directa en la política nacional, tenemos que recordar que Horacio Cartes fue recientemente electo presidente del Partido Colorado. Eso es 18 de diciembre del 2022. O sea que creo que esta cuestión también tiene que ser tomada dentro del análisis, porque cuando Horacio Cartes es electo presidente del Partido Colorado, la sanción de significativamente corrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos ya estaba firme. Entonces, el voto duro al que se refería Gabriel en su presentación del Partido Colorado, yo personalmente no tengo muchas esperanzas de que cambie, por más que haya una extradición incluso al presidente Horacio Cartes, por los motivos que ustedes en la Argentina también conocen perfectamente, cómo se maneja el voto duro del justicialismo, ¿verdad? No estoy haciendo juicio de valor, simplemente estoy hablando de una realidad, ¿verdad? Uno puede tener una persona condenada, puede tener una persona relacionada directamente a hechos de corrupción, pero eso no implica que el electorado deje de votarlo o de votarla, ¿verdad? En muchos casos, ¿verdad? Entonces, esa situación yo creo que se puede replicar en la República del Paraguay en esta elección. Yo coincido con Gabriel en su análisis de que Efraín Alegre tiene muchas chances de ganar la presidencia de la República. Yo tengo
esperanza de que así sea. Estoy apoyando su candidatura. Yo estoy como candidato al Senado por el Partido Liberal. Y tenemos el aval de una prestigiosa encuestadora internacional que es Atlas de Brasil y que ha dado en el blanco en las últimas grandes mediciones que le tocó hacer a nivel regional, incluyendo el de la constituyente de Chile, ¿verdad? El tema de la votación por la aceptación o el rechazo. También han participado en las mediciones de Brasil, por supuesto, y otras más a nivel regional donde siempre han acertado, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido, la leve ventaja que le da Atlas a Efraín Alegre de 2 puntos aproximadamente, ¿verdad? Puede llegar a tener quizá alguna ampliación dependiendo de algunas cuestiones que puedan pasar o errores forzados, como mencionaba Gabriel, por parte del candidato Peña, ¿verdad? Que es el candidato del Partido Colorado, y que definitivamente puede tener una incidencia sobre una parte del electorado independiente y una parte del electorado colorado no duro, que nosotros le llamamos voto rosado, ¿verdad? Porque el voto colorado es el rojo, y al que es colorado pero no tiene una convicción muy fuerte o no tiene digamos, un relacionamiento con el Estado, un cargo, etcétera, etcétera, nosotros le solemos llamar voto rosado, ¿verdad? Porque es alguien que no siempre vota, digamos, por el color, sino que puede votar también por el candidato. Entonces va a depender mucho de eso. Yo sí le doy un mayor destaque a lo que puede significar la candidatura de Paraguayo Cubas principalmente, ¿verdad? Creo que es un elemento divisor dentro de la oposición, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Porque definitivamente, y creo que los resultados finales van a confirmar, eso no persigue finalmente obtener la presidencia de la República, sino dividir, digamos, el electorado, ¿verdad? Y eso, lógicamente, es de una forma, o sea, hablando jurídicamente totalmente legal. Nadie le puede decir que decline su candidatura, pero desde el punto de vista político puede ser muy cuestionable, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que yo quiero apuntar en relación a esto. Lógicamente me toca hablar un poco más como analista que como candidato, entonces me limito a tocar esos puntos, y lógicamente al final de la participación de Víctor, por supuesto estoy a las órdenes también. Aprovecho para saludarlo a él, un gran colega de Ciudad del Este. Muchas gracias, Eduardo. Les recuerdo a los participantes que cualquier inquietud, consulta respecto en general a cualquier orador o específico puede ser dejado en el box del chat. Y Víctor, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación al Club de la Libertad, a Alberto, a Stanislao. Un saludo a don Eduardo, a don Gabriel y a toda la gente que está escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, yo por lo general no me meto mucho en política partidaria, ¿verdad? Pero me interesa muchísimo todo lo que está pasando. Realmente hay un ambiente de incertidumbre terrible en el sentido de quién va a ganar. Normalmente las elecciones previas, anteriores, que le mencionó Gabriel, se tenía medio clara la película. Teníamos casi siempre la sensación de que la ANR, el Partido Colorado, ganaba. Y era sorprendente que a veces ganaba con poco margen, como fue la elección pasada. Esta vez, sin embargo, estamos sintiendo un ambiente en el cual, o sea, uno percibe incluso que los colorados no están tan convencidos de la posibilidad de ganar.
Y entonces eso está dándole un sabor diferente a estas elecciones. Y de cierto modo a mí particularmente me entusiasma eso porque si es que queremos creer en la democracia, es importante justamente este cambio de timón permanente, ¿verdad? Eso hace con que nuestra democracia sea o vaya adquiriendo una cierta dosis de antifragilidad. ¿Por qué? Porque cuando hay el intercambio, ¿verdad? Cuando un partido sale, asume otro partido, hay cambios, la cosa podrida sale a flote, se corrigen errores, etcétera. Entonces, es sano para la democracia y entonces, por eso me parece que estamos en un ambiente muy interesante, muy optimista de mi parte con esto, ¿verdad? Para dar continuidad, voy a compartir con ustedes solo un gráfico que hace referencia a lo que justamente mencionó Eduardo, de lo que Atlas, las encuestadoras están, ¿cómo se dice?, vaticinando, ¿verdad? Entonces, preparé yo un montón de materiales también, pero Gabriel ya liquidó el pleito, así es que paso directamente a gráfico. Bueno, esto es aproximadamente la línea de cada candidatura. Tenemos en los últimos resultados acá de las encuestadoras, da aproximadamente, un poco, acá está un poco exagerado, ¿verdad? Pero da unos 38 a 40% al candidato Efraín, la dupla de Efraín y Soler, y a unos 36% para Santiago Peña. Sin embargo, justamente Paraguayo Cubas es el que tiene más del 10% de puntos y ahí es justamente donde entramos en un debate a nivel nacional prácticamente. ¿Qué hace Payo Cubas? ¿Qué quiere o qué apunta? Al final, la tercera fuerza es justamente el Joker de estas elecciones. Y justamente, ¿por qué decimos eso? Porque en teoría todos creemos que los votos que lleva Payo son votos que restan a la oposición. Entonces, la diferencia de votos a favor de Efraín sería mucho mayor si la concertación pudiera integrar a Payo y a Acevedo, Euclides Acevedo en su grupo, ¿verdad? Si bien ahí vemos ya que Euclides y Chilaver están cada vez más alejados, ¿verdad? Van perdiendo fuerza porque en realidad su discurso no convence. Payo es un caudillo con un discurso agresivo y eh, digamos, ¿cómo se dice? En la idiosincrasia paraguaya todavía está muy fuerte lo del caudillo, fuerte, lo del pequeño dictador. Entonces, esa personalidad vende, cautiva a mucha gente y vende y consigue muchos votos. Acá tenemos prácticamente 12% o 11% de votos para Payo. Y sin embargo, este es un análisis que yo estoy haciendo sin, o sea, sería como especulación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Mencionaron hace rato el voto duro colorado. El voto duro colorado es de 1 millón a 1.200.000 siempre, prácticamente en todas las elecciones desde el 98 para acá, juntan más de 1.100.000 personas. El tema está en que muchísimos colorados están cansados de Horacio Cartes. Incluso se pudo ver eso en la elección pasada cuando gana Marito en lugar de Santiago Peña, en internas coloradas. Entonces, ¿pero qué pasa? El Colorado true, como diríamos, ¿verdad? El Colorado que es rojo y no rosado, es muy reacio a votar por un liberal. Pero si él está en contra, o sea, no quiere votar por el Partido Colorado, normalmente no va a votar. Sin embargo, en mi opinión, gran parte de los votos que está captando Payo Cubas no es votos liberales o votos de Efraín que están yendo a Payo, sino que son votos de colorados que prefieren votar por Payo que votar
por Efraín. Entonces, ese fue incluso un debate. La supuesta candidatura de Euclides Acevedo era porque dentro de la Concertación, Euclides, normalmente, si fuese Euclides el líder de la oposición, tendría mayor aceptación de votos colorados, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que la posición de Payo, que es una fuerza emergente, él ni siquiera aparecía en, en las encuestas hace 4 meses. Hoy día se proyecta, pero de manera vertiginosa hacia arriba, va subiendo sus votos, pero creo yo que es más bien captando votos colorados que no quieren votar por el Partido Liberal, aunque estén cansados de Horacio Cartes. No están cansados del Partido Colorado, están cansados de Horacio Cartes. Entonces eso es algo que me parece que está ocurriendo. Todos estamos, yo mismo considero que la candidatura de Payo Cubas es, de cierto modo, contraproducente, porque en teoría resta votos a la oposición. Sin embargo, este es un análisis que estuve haciendo en los últimos días, antes justamente de esta presentación, y me especulo de ese modo conversando con mucha gente, porque mucha gente colorada que conozco es la que más cree que va a votar en Payo, o sea, más fehacientemente considera votar por Payo. Estoy cola y coa, como dicen, pero entonces estoy cola y coa en guaraní significa pase lo que pase, ¿verdad? Entonces, más bien es Payo está siendo una fuerza que estaría restando, en mi opinión, a al Partido Colorado. Me parece, eso es un punto para ir analizando también en estos días que quedan. Y luego creo que todos los colegas que ya estuvieron hablando mencionaron muy bien que el Partido Colorado en sí hoy día está relativamente debilitado. En Paraguay normalmente en el día de las elecciones hay toda una movilización en el cual la estructura del Partido Colorado opera de forma súper eficiente. El Partido Colorado tiene una mayor capacidad de arreo o de traslado de votantes a los locales electorales. Eso hace con que tengan mayor volumen de votos. Ahí hay una posible debilidad del Partido Liberal o de la Concertación, ¿verdad? Necesitarán mucha inversión financiera para poder trasladar y no perder o no dejar escapar votos, ya que normalmente, como el Partido Liberal tiene menor, ¿cómo se dice? Menor capacidad financiera para hacer los traslados de votantes, el votante paraguayo es apático y necesita que se le lleve de su casa al local de votación. Entonces allí es donde el Partido Colorado generalmente tiene mucha ventaja, pues tiene toda la estructura incluso del Estado para hacer esas movilizaciones, tiene la cartera de HC, justamente ahí donde se considera una intervención de Estados Unidos en las elecciones paraguayas, porque justamente todas eh, las trabas que se están poniendo al grupo Cartes lo que tratan de hacer es dificultar el flujo financiero, ¿verdad?, de Cartes hacia toda la estructura del Partido Colorado. Eso es lo que podrá debilitar de cierto modo también al Partido Colorado en lo que corresponde a capacidad logística en el día de las elecciones, ¿verdad? Entonces, todos los partidos más o menos conocen cómo opera el Partido Colorado. El Partido Colorado tiene, eh, no sé, voy a mencionar esto, obviamente no tengo pruebas, pero normalmente, o sea, hay videos y todo donde se compran cédulas, se compran votos, no pasa nada acá en Paraguay, igual siguen ahí candidatándose esa gente que hace eso, pero funciona así. E incluso es un mercado muy interesante que ocurre en el día de las elecciones, dependiendo de cómo van los sondeos de boca de urna, el precio de los votos sube. Así de bajo es el nivel en muchas partes del país. Entonces, el Partido Colorado normalmente tiene fondos preparados para última hora tratar de rematar las elecciones comprando incluso mesas enteras, ¿no? Entonces, allí es donde yace el peligro, creo yo, para la oposición.
debe estar consciente de que estamos o que están enfrentándose a un partido muy poderoso y con años y años de experiencia en ganar elecciones. Como dicen algunos, el Partido Colorado es una máquina de ganar elecciones. Entonces creo que deberán cuidar bastante esos aspectos, tratar de hacer magia del partido, o sea, yo digo partido liberal por la estructura del partido, que es la más grande entre todos los de la concertación, y por lo tanto es la que asume mayor responsabilidad en tratar de captar eso, en tratar de hacer el trabajo de trasladar los votantes a los locales de votación. Imagínense, el 65% de, de... Entonces, lo que digo es que la concertación, principalmente con el Partido Liberal dentro de la concertación, deberá trabajar bastante en la parte logística, en poder trasladar votantes a los locales de votación si es que quieren asegurar una victoria. Porque en el día, justamente esa estructura del Partido Colorado es la que normalmente hace la diferencia, y esta vez, como están bastante cerca de ganar, deberán hacer un sacrificio extra y hacer el trabajo de acercar votantes a las mesas de votación. Entonces, eso es lo que yo veo. Creo que es una oportunidad inmejorable para la oposición, y espero ver una fiesta de la democracia el 30 de abril. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, una vez ya finalizadas las disertaciones, comenzaremos con la ronda de preguntas. Gabriel, yo tengo una para vos. Sí, Nos dejó sí. Miguel en YouTube. ¿A quién se debe votar según tu perspectiva y por qué? Wow, pregunta personal. Bueno, yo tengo una posición muy clara, soy liberal, así que considero importante la alternancia. Considero que la alternancia es el camino que el Paraguay hoy necesita, porque como ocurre en todos lados, una vez que llegan al poder, se aburguesan, normalmente sea del partido que sea, y una vez que se aburguesan, la silla tiene pegamento, parece, y no se quieren despegar nunca más. Entonces yo estoy por la opción más cercana es a sacarlos a los que están en el poder ahora. Probablemente voy a ir con la concertación, creo que es, digamos, además de tener, digamos, coherencia en política, que es muy importante, considero que las propuestas son genuinas y no responden, digamos, a un grupo específico de poder. Yo no veo, digamos, a Efraín Alegre y a Sole, la vicepresidenta, digamos, convencidos, o sea, los veo convencidos de una propuesta genuina y no apegados a corporaciones, digamos. No veo que tengan una agenda corporativista, sino más bien una agenda que responde a los intereses del país genuinos. Y eso es lo que considero que debe primar en esta ocasión en Paraguay, para luego a lo mejor ahí el Partido Colorado se renueva de nuevo de las bases y aparece un coloradismo que levante otro tipo de políticas públicas que tengan, digamos, más influencia y que sean reales para los paraguayos, porque finalmente ya están hace 10 años y mucho no se ha conseguido. Esa es mi posición. Muchísimas gracias, Gabriel. Eduardo, tengo una para vos. Nos lo dejó Leticia en el chat de Zoom. Está un poco relacionado a lo que comentó Víctor al principio de su disertación, y es lo siguiente. Ya que Paraguay está en la cultura política aún de encontrar al Mesías o al caudillo que va a salvar al país, ¿qué le hace falta a la oposición para captar la confianza de los votantes? Ya que a cualquier paraguayo que pregunte sobre el tema te responde: si los colorados roban, la oposición está hambrienta y va a robar más. Se tiene miedo al cambio y a que la oposición haga raíces de una vez como alternativa de gobierno.
¿Será por lo que está pasando en países afectados por el socialismo o simplemente porque el voto duro está comprado, la mayoría de funcionarios públicos? Y no hay pienso detrás del análisis. Bueno, creo que Leticia responde básicamente la pregunta también, ¿verdad? Si le sacáramos el será, ¿verdad? Creo que está respondida la pregunta. Y definitivamente ocurre algo así, ¿verdad? La cultura del caudillismo está muy arraigada, no solamente en el Paraguay, sino también en la Argentina, porque si sacamos nosotros, a veces tenemos la mala costumbre de generalizar, ¿verdad? Pero a veces también de tomar una cuestión particular como algo general, ¿verdad? O sea, en el sentido de que Argentina como sistema federal tiene muchísimas provincias, la mayoría de ellas mucho más parecida al Paraguay que a Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si nos fijamos en lo que pasa en muchas provincias, incluyendo aquí al lado en Formosa, ustedes van a encontrar la respuesta, ¿verdad? Y por qué se los vota siempre, bueno, ya ustedes saben también, ¿verdad? Entonces, y dice, pero te muestran la prueba de que son corruptos y bueno, ya saben ustedes también por qué se los vota. Entonces, y el remedio como que nosotros sabemos, pero a veces viene como una fuerza difícil de contener y hay veces que llegamos cerquita. En el caso nuestro aquí en la capital, les comento mi caso particular. Yo estuve como candidato a la Intendencia de Asunción y mi adversario era del Partido Colorado. Entonces, de acuerdo al análisis de las elecciones que hicimos, un análisis similar al que hizo Gabriel, pero de capital, vimos que básicamente teníamos que hacer 100.000 votos para ganar en Asunción y 110.000 votos para asegurar la victoria. Hicimos 110.000 votos, pero los colorados hicieron 122.000 votos. O sea, es algo que nadie puede entender qué pasó, o sea, nadie podía entender qué pasó, porque superaron 30.000 votos su marca normal. Después, cuando vamos desgranando la cuestión, estudiando, vemos que siempre tenemos quinta columnistas, tenemos gente que se te presenta como aliada y finalmente te traiciona. Nosotros tuvimos gente que se mostraba del Partido Liberal y finalmente trabajó abiertamente para el Partido Colorado. Entonces, lo que pasaba en Grecia, en Roma, pasa acá, ¿verdad? Y pasa en la Argentina y pasa en muchos lugares todavía, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de comprender un poco más esta política criolla y sobre todo aceptar de que no es una ciencia exacta. Nosotros podemos tener pálpitos, podemos tener proyecciones, podemos tener acercamientos, modelos, pero finalmente esto vamos a saber el 30 de abril, ¿verdad? O sea que realmente el voto finalmente es una cuestión emocional y como bien sabemos nosotros muchas veces una cuestión de necesidad también, porque aquí particularmente tenemos una gran clientela política que también se vende por los subsidios, por las ayudas, solo que allá lo llaman, creo que le llaman paquetes. ¿Cómo le llaman en la Argentina a las ayudas? Si alguien me sopla. En Brasil le llaman bolsas. Si te referís a las ayudas sociales, en Argentina se denominan planes o programas Planes, sociales. exacto, ahí está. Bueno, en la Argentina le llaman planes, en el Brasil le llaman bolsa y acá se llama tecoconá, ¿verdad? En guaraní, pero no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Y cuando vos agarrás y ves el resultado,
de décadas de tecoponá o de planes o de bolsas sin resultado positivo, que debería de ser sacar a la gente de la pobreza y contrario censo aumenta la pobreza, pues obviamente algo se está haciendo mal, ¿verdad? Porque podemos estar de acuerdo en que existen desigualdades, pero la gente no muere de desigualdad, la gente muere de hambre, de pobreza, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que atacar es la pobreza, el hambre, no la desigualdad. Tenemos que generar riqueza, no atacar a los ricos. Entonces hay muchas cuestiones que tenemos que filosofar, pensar, repensar como país, como región, sobre fórmulas que ya están absolutamente perimidas y sobre todo en relación a los planes, bolsas o asistencias. Voy a referirme a un gran estadista liberal paraguayo, Eligio Ayala, quien decía que ninguna asistencia debe tener carácter permanente, porque lógicamente una asistencia de carácter permanente mutila las fuerzas productivas de un país y finalmente lo que hace es que el país se estanque, ¿verdad? Porque no hay manera de que una parte productiva pueda trabajar por el resto que no lo hace, ¿verdad? Entonces, en algún momento esa línea de equilibrio se rompe, se quiebra y pasamos al otro lado como tenemos muchos ejemplos en América Latina, como en Venezuela o Cuba, que son casos extremos, ¿verdad? Y ahí parafraseo a Eusebio Ayala, otro gran estadista paraguayo, liberal también, que decía que lo que no podemos permitir es el igualitarismo absoluto en la miseria. Entonces, ese tipo de igualitarismo no queremos, ¿verdad? Queremos mejorar las condiciones, queremos progresar, generar riqueza, pero igualitarismo en la miseria de ninguna manera. Bien, muchas gracias. Víctor, tengo una para vos de Alex Quiroga, la dejo aquí en el chat de Zoom. Pregunta lo siguiente. Algunas de las plataformas electorales plantea trabajar por una economía sustentable, sin producción informal, de estupefacientes, con políticas sociales en contra de las adicciones y en seguridad, luchar contra el narcotráfico internacional y el narcomenudeo. Bueno, en realidad no sabría decir si en si en ese tema se va tocando. Normalmente los partidos están disputándose en otros campos, o sea, lo que es crecimiento sustentable o tema de comercio libre de narcóticos, etcétera, no es un asunto que normalmente se menciona en la política paraguaya porque estamos hablando de una política, una sociedad conservadora y normalmente el Partido Colorado es el que se abandera del conservadurismo y normalmente logran utilizar cualquier discurso de liberación o algo así de drogas, por ejemplo, a su favor. Entonces creo que la oposición también sabe en dónde está jugando, por lo tanto, eh, se dedica a prometer un montón de otras cosas. El discurso de la concertación también es bastante populista y eso ahí ya voy a llegar a lo que dice Aaron Acemoglu en su teoría política del populismo. En países donde la institucionalidad es muy débil, todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda, tenderán al populismo. Que teóricamente la derecha es pro mercado y defiende los intereses de los empresarios y en contrapartida su oposición será aquel que busca el bienestar del pueblo o de los menos favorecidos. Por lo tanto, en su discurso estarán siempre lanzando propuestas populistas en las cuales, como por ejemplo, reducir el costo de la energía en un país cuya energía es realmente barata comparado con nuestros vecinos, eh, aumentar las ayudas sociales, etcétera. Y sin embargo, el de derechas, que supuestamente es anti-zurdo, como le llamamos acá, es el que te da el tecoponá y que te da toda la... O sea, los dos lados siempre tienden al populismo porque en la masa están los votos en países
con poca institucionalidad. Entonces, ese es un problema que existe en nuestro país. Creo que, según Acemoglu, no solo Paraguay, ¿verdad? Prácticamente toda Sudamérica padece ese mal. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Yo creo que la concertación tiene un discurso muy populista, pero es bastante entendible, es accesible su discurso. Son propuestas muy simples y muy bonitas, ¿verdad? Pero creo yo, dentro de lo que es incluso hice un artículo una vez sobre eso, tu voto realmente vale, se llamaba el artículo, donde yo menciono que dentro de economía tenemos algo que se llama el patrón de cuatro, en la teoría de las perspectivas de Kahneman, y él habla de por qué los juegos de azar son tan exitosos cuando las posibilidades de ganar son mínimas, prácticamente nulas. Sin embargo, la gente igual sigue comprando billetes de lotería, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque justamente el costo instantáneo de comprar el boleto de lotería es muy bajo. Por lo tanto, no hay mucho sacrificio que se hace ahí en el momento. Y sin embargo, la esperanza del premio es demasiado grande. Entonces, aunque las posibilidades de que ese premio funcione, se logre es prácticamente nulo. Entonces, la perspectiva es que como el costo es muy bajo y la esperanza del premio es grande, entonces la gente compra y compra y compra. Y lo mismo ocurre en política. El político te ofrece algo maravilloso. El votante es muy lindo realmente, no creo que me dé nada de eso, pero como es solo irse una vez cada 2 o 4 años a votar, entonces vota. Y así funciona todo este esquema. Entonces, eso es lo que ocurre. Eh, entonces, no sé si respondí la pregunta. Creo yo que el tema del narco o de los pacientes no se está tocando mucho en las campañas. Y bueno, eso es. Muchas gracias, Víctor. Ricardo dejó una más de carácter general, que puede tomar cualquiera de ustedes tres. Dice lo siguiente: creo que no ha habido un debate entre los candidatos presidenciales. Si es así, ¿por qué no lo ha habido? Y si votar a ciegas ayuda a la democracia. El que desee responderla. ¿Tres? Yo la hago corta, respondo sí, se rompió. Adelante. En estas elecciones se rompieron, digamos, una tradición que venía ya desde el 93. Yo no tengo memoria del 89, pero desde el 93 en adelante hubo debates presidenciales y cuando se convocó para la organización de estos debates, bueno, se invitó a los dos principales contendores, que son Efraín Alegre y Santiago Peña. Y bueno, el candidato Peña se bajó del debate argumentando que quería que estén los otros candidatos también, como Chilaver y Euclides y Payo, para que el pueblo salga enriquecido. Entonces esa fue la excusa por la cual él no aceptó el debate, una cosa un poco rara, y nadie más se animó, digamos, a tratar de hacer un debate de a dos, de proponer, pues normalmente siempre fueron los medios de comunicación más grandes, Telefuturo, Canal 13, o sea, los canales principales de televisión eran los que hacían eso. Como se rechazó en esa ocasión, nunca más se dio la oportunidad de crear otro debate. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, fue, digamos, por una propuesta rechazada de candidato colorado que no se pudo hacer el debate, ¿verdad? Y obviamente, respondiendo a la pregunta de Ricardo, sin debate, sí, estamos, digamos, a ciegas porque no todo el mundo tiene la oportunidad de decidir y el debate era una buena ocasión para sacarse ciertas dudas, sobre todo por la cantidad de indecisos que hay todavía al día de hoy, ¿verdad? Que yo sigo hablando con gente que no sabe a quién va a votar y están ahí entre el nulo, el blanco y capaz votan a alguien. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, por suerte, hoy tuvimos la gracia de que el chat ha preguntado demasiado y estuvo muy activo. Les agradecemos un montón por eso, pero no vamos a poder responder toda la rueda de preguntas. Siguiendo un poco con la metodología de hoy,
queríamos pedirle a ustedes, los disertantes, ya una vez hechas las ponencias, si nos podrían brindar una brevísima conclusión de cómo ven la perspectiva hoy, el panorama en su país. Dicho en forma sencilla, forma breve, su opinión o lo que quieren dejarnos de mensaje como para finalizar. Si puede ser en el mismo orden que ha sido hoy. Te doy la palabra, Gabriel. Dale, perfecto. Bueno, voy a coincidir con Víctor en su posición también. Realmente yo siento, por lo menos desde mi parte, de donde yo estoy todos los días trabajando, existe una incertidumbre muy grande de quién va a ganar las elecciones, como no se daba, yo creo, desde el 2008, cuando Lugo gana. Creo que no está muy cierto en el panorama. Hay muchas dudas, hay muchos rumores, hay gente que quiere cancelar las elecciones, uno de los candidatos ya está con eso. O sea, entonces esto es, digamos, se están dando situaciones anormales que anteriormente, por lo menos en las elecciones anteriores, no se habían dado. Y bueno, mi sensación es que va a ser una elección muy mano a mano, va a estar muy reñido y no sé si se va a terminar de saber el ganador ese domingo, por más que vamos a tener conteo rápido y demás, creo que vamos a ir a un escrutinio ahí largo digamos, un conteo de una semana o una cosa así. Yo creo que se termina así estas elecciones, o sea, para que tengan la dimensión de cómo va a ser, se va a pelear voto a voto y se va a recontar los votos mesa por mesa nuevamente. O sea, se va a hacer, no creo que sea como en las elecciones anteriores, creo que va a durar un poco más la expedición final de quién es el ganador. Y eso como mensaje final a los paraguayos que vayan a votar. Y bueno, gracias a todos por el espacio, ¿verdad? Más Un saludo gracias. a Víctor y a Eduardo, muy buenas las exposiciones de ambos. Bueno, gracias por la invitación y estamos atentos para una próxima invitación. Muchas Mucho. gracias. Eduardo, te doy el Bueno, espacio. también agradecerles a ustedes por la excelente organización, al Club de la Libertad que siempre nos trae este tipo de eventos y sobre todo de una manera también abierta para que los países vecinos podamos también hablar de lo que es nuestra realidad política actual, incluso electoral. En ese sentido, haciendo un análisis de este tiempo que hemos tenido de la transición a la democracia, nosotros cumplimos 34 años en febrero. Es decir, que el año que viene vamos a cumplir la misma cantidad de años en transición, una interminable transición, que la dictadura de Alfredo Stroessner. Y entonces creo que sí se puede hacer un análisis de lo que hemos tenido en un periodo y en otro. Después de la revolución de 1947, en el Paraguay se ha expulsado a un tercio de la población, que ha migrado principalmente a la Argentina. De los 480.000 paraguayos que fueron expulsados fuera de su patria, unos 400.000, según los datos de migración en la República Argentina, estuvieron esparcidos en la República Argentina, principalmente en el conurbano bonaerense. Por eso yo siempre les recuerdo a los políticos, principalmente a los del Partido Colorado, que los paraguayos que están en Buenos Aires no aparecieron allí por generación espontánea, sino que fueron y recayeron allí por motivos políticos o de exilio económico, ¿verdad? Es decir, la falta de oportunidades de empleo y demás hizo a que también se expulse a mucha gente del Paraguay, y eso significó el éxodo de un tercio de la población, mucho más grave que el éxodo sirio, para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que fue el éxodo post-47. Cuando Stroessner tenía que haber abierto las puertas a los compatriotas para restablecer la paz interna política, llamar a una constituyente, elecciones libres,
No lo hizo, asumió el poder absoluto y así lo retuvo por 35 años, reprimiendo, forzando la desaparición de personas y lógicamente reprimiendo de una manera brutal a todos aquellos que no pensaban igual que el régimen. Entonces, desde todo punto de vista, el periodo de la transición a la democracia con las sombras que pudo haber tenido ha sido mucho más positivo que el periodo de Alfredo Stroessner en ese sentido. La segunda pregunta que la gente suele hacer es, pero bueno, en el ámbito económico y de la corrupción, pues yo les puedo asegurar que la corrupción en la época de Stroessner fue monstruosa. Se han repartido 8 millones de hectáreas entre los jerarcas del Partido Colorado y jefes de las Fuerzas Armadas de la Nación. Eso es equivalente al tamaño de Austria, para que ustedes se hagan una idea, en tierras mal habidas. Entonces, no hay comparación de lo que se ha hecho en el periodo de la transición, donde se ha podido controlar mucho más este tipo de abusos. Y desde el punto de vista económico, la cantidad de rutas que se han realizado, las obras de infraestructura y también en lo relacionado al crecimiento del PIB, no tiene comparación. En lo político, además de las libertades de las cuales gozamos ahora, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad en muchos sentidos, incluso económica, que no teníamos en el periodo de Stroessner, donde eran estancos y oligopolios, que algunos de los cuales todavía persisten en menor medida, pero que todavía tenemos que romper. Con todos esos errores y sombras que pudimos haber tenido en el periodo de transición, indudablemente el Paraguay ha mantenido una estabilidad macroeconómica. El Paraguay está en mejores condiciones que otros países de la región para poder impulsar un crecimiento. Yo le hago el ejemplo, estuve con inversores argentinos el lunes, martes y miércoles hasta el día de ayer y le decía, no te voy a hablar del futuro ni tampoco del pasado recontra pretérito, te voy a hablar de 6 meses atrás. Y hace 6 meses vos tenías esta cantidad de pesos, el equivalente a esta cantidad de pesos, y comprabas $1.000. Hoy, 6 meses después, con esa misma cantidad de pesos, compras $500. O sea que la devaluación de la moneda y la hiperinflación genera un daño terrible a la economía. Y esa es una cuestión que nosotros ahora tenemos que aprovechar, que no estamos sufriendo en el Paraguay, y abrir las puertas a todos los hermanos argentinos, brasileños, chilenos y de todo el mundo a que quieran venir a invertir en el Paraguay, a que lo hagan, ¿verdad? Poniendo simplemente con la operación de cambiar el dinero de pesos a guaraníes en el plazo de 1 año, yo les aseguro que la tasa de interés a plazo fijo que van a obtener de retorno es mucho más de lo que van a ganar, o sea, lo que van a perder dejando el dinero solamente en pesos, ¿verdad? Entonces, agradecerles nuevamente a ustedes la invitación, decirles que confío en que la concertación va a ganar, ya hemos tenido alternancia en el Paraguay, creo que eso va a consolidar nuevamente el proceso democrático, que gane la concertación nacional. Y bueno, la democracia está para eso. Vamos a tratar de premiar a aquellos que hacen bien las cosas y de mandar a la llanura a aquellos que hacen mal, incluyéndonos a nosotros mismos. Si cometemos errores, pues que nos castiguen con el voto. Muchísimas gracias. Víctor. Bueno, ya que menciona un poco sobre la dictadura, la gente acá normalmente, los nostálgicos, siempre hablan de que antes dormíamos con las ventanas abiertas. Y mi mamá sale y me dice, guaraní, dice, yo vivo en la montaña de bici, miseria, viejo. ¿Qué es lo que iban a robarte, bro? Todo el mundo dormía con ventanas abiertas, no había nada que se te robara, porque todo el mundo era muy, muy pobre, ¿verdad? Y eso realmente cambió. Yo soy optimista, yo veo que Paraguay desde la caída de la dictadura se ha abierto al mercado. Nos tiraron a los leones, ¿verdad? Una población que nunca se acostumbró a la competitividad del mercado, se los tiró a los leones a competir con brasileños, con argentinos, y estamos aquí, ¿verdad?
seguimos peleando. Entonces yo creo que eso es muy positivo, está ayudándonos a tener roce y ir aumentando nuestro nivel de competitividad para el mercado. Eso es muy importante. Creo que eso es uno de los logros más importantes de la caída de la dictadura, del proceso de transición a la democracia, como lo llamamos, y yo creo que justamente la alternancia es una señal de madurez ya de esta tan ansiada democracia sólida que queremos. Entonces, también espero que tanto el partido de la Concertación como la ANR, el Partido Colorado, acepten el ganador en su momento, para sea quien sea el que gane, porque si se vuelve esto en un clima más tenso, es insano, ¿verdad? No, no sirve para nada para el país, mucho más para las aspiraciones que tenemos, que queremos realmente atraer inversionistas, queremos salir de este nivel de atraso que nos han, en el que estamos desde hace más de 70 años. Entonces, espero que haya alternancia, ese es mi deseo, y espero que la Concertación haga su parte, tiene que trabajar duro ese día, y bueno, espero que haya sido útil esta exposición de todos acá. Yo, de mi parte, puedo decir que aprendí mucho, siempre es un honor escucharle a don Eduardo y ahora a Gabriel, escuché y su presentación me encantó y voy a bajar ya. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Un saludo a toda la gente. Muchísimas gracias. Finalmente reitero, en representación de la Fundación, agradecemos su esfuerzo, su tiempo y su participación a ustedes y al público que hemos tenido hoy. Nada más que decir. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima. Un saludo muy grande. Adiós.